Hola, pues hoy quería hablaros de las famosas y vistosas cintas que llevan los deportistas y que nos gustan tanto a los fisios y que de hecho desde que se venden en el Lidl vemos en la población general colocada de las formas más variadas. Esta técnica, que se conoce realmente como vendaje neuromuscular, aunque mucha gente lo llama Kinesio-T porque es la marca más vendida en España, surge en Corea y en Japón en los años 70 y en Europa lo introduce años después un futbolista, con lo cual han estado vinculadas al mundo del deporte desde el principio. A los profesionales nos encanta esta técnica, aunque la evidencia científica que tiene está un poco limitada porque es muy difícil hacer estudios que demuestren sus efectos reales, pero vemos que eso a nivel clínico conseguimos unos efectos bastante llamativos e incluso en algunos deportes es considerado dopaje, como por ejemplo la natación, en la que el uso de estas vendas neuromusculares está prohibido en competición porque mejora el rendimiento de los participantes. Realmente consiste en un esparadrapo de algodón elástico que por las características que tiene de elasticidad y densidad, que son similares a la piel humana y la forma en la que lo colocamos, pues vamos a poder influir sobre los músculos, las fascias, el sistema circulatorio o el sistema linfático. O sea que no es que la cinta tenga ningún medicamento que nos haga un efecto, sino que la forma en la que lo colocamos es lo importante. ¿Y qué efectos tenemos o qué beneficios podemos obtener del uso de estas vendas? Pues el primer efecto que podemos conseguir es una mejora postural. Esta cinta, al ser colocada, mejora la propiocepción, que era este sistema que hablábamos algún día, que es lo que nos informa de nuestra posición del cuerpo en el espacio. Entonces, al ser colocado de una determinada manera, en una postura de corrección, nos recuerda que nos mantengamos en esa posición. Esto nos sirve muy bien pues, cuando tenemos hábitos posturales inadecuados o cuando pues, nos interesa mejorar nuestra sensación de una parte de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, para eso es muy importante. En rehabilitación es muy interesante estos efectos que se consiguen, pero también en deportistas porque nos permite pues, trabajar más determinada zona o mantener una posición más correcta, ¿no? de nuestro cuerpo. Luego, sobre la masa muscular, tenemos dos efectos. Dependiendo de cómo coloquemos la venda, vamos a conseguir uno de los dos. El primero es activación muscular. No es que realmente refuerce el músculo o que lo potencie, sino que al colocarlo sobre el recorrido de ese músculo y colocado de una determinada manera que le induce al acortamiento, pues vamos a facilitarle que trabajemos justo en ese músculo específico. Y además, como mejora la propiocepción, que decíamos que es esa sensación de ese músculo, pues nos permite trabajarlo mejor. Y pues ¿cuándo vamos a usar esto? Pues por ejemplo en los abdominales, cuando queramos mantenerlos un poco más activos, o cuando hayamos detectado que algún músculo no lo usamos de forma correcta o que nos cuesta activarlo, pues por ejemplo para la estabilidad del hombro, nos viene muy bien. Otro efecto que tiene es totalmente el contrario. Colocando la venda de modo que su origen esté al final del músculo, en la parte más distal del músculo, y el vendaje por encima de su recorrido, pues lo que conseguimos es mantener al músculo, inducirle a que se mantenga en una posición de estiramiento, con lo cual conseguimos que se relaje. Esto nos viene muy bien para las contracturas, los músculos que tendemos a trabajar demasiado, que se nos queden un poco agarrotados, pues les facilitamos que se estiren. Y nos viene muy bien, por ejemplo, para las lumbalgias en este caso. Otro efecto que tenemos, pues, y uno de los más vistosos, es el efecto que tiene antiinflamatorio y sobre la circulación linfática. Vemos estas zonas hinchadas, al colocarlo sobre estas zonas hinchadas, o los moratones estos que tenemos que tardan semanas en quitarse, de una determinada manera, que se colocan así con forma de rejilla, vemos que tras 3 días de colocación, simplemente al retirarlo, esta zona ha quedado limpia del hematoma por completo, con lo cual es súper vistoso de ver. Y ahí no se puede negar el efecto. Algo de efecto hay porque solo se consigue con este tipo de cintas. Si no, ya podemos tener el moratón ahí durante semanas que no se va. Otro efecto que tiene es la normalización de la fascia, como hablábamos al principio. Esta fascia que decíamos que era esta capa que recubre los músculos y que los mantiene separados y que a veces por una disfunción se nos queda como adherida o eso, con unas adherencias, pues este vendaje colocado de otra determinada manera permite que esta fascia se libere y nos permita mejor el movimiento, porque cuando tenemos un dolor fascial es bastante incómodo y nos limita mucho. Entonces, otro efecto que tiene es ese sobre las fascias. Y por último, una aplicación que es bastante recurrida en deportistas, en mujeres en este caso, es la aplicación sobre los dolores premenstruales, porque nos permite controlar bastante el dolor. Ahí sí que hay mucha gente que dice que tiene un efecto bastante positivo sobre los dolores del vientre cuando estamos con este síndrome. Entonces es muy interesante también para las deportistas cuando toca competir sí o sí y por lo menos que te alivien un poco esos dolores.
En general, pues estas cintas lo que consiguen es permitir mejorar el equilibrio, la coordinación y la postura, con lo cual por eso son tan interesantes a nivel de rehabilitación y de deporte. Y la forma de aplicar, pues en adultos se coloca, se mantiene durante 5 días, no importa que la mojes porque no se suele despegar, pero sí tiene una precaución, que es que no se puede calentar. Entonces no puedes ni secarlas con el secador después ni exponerte mucho al sol, porque el pegamento se activa demasiado y puede incluso llegar a producir quemaduras. Tras los 5 días retirarías la venda y se supone que sus efectos defienden que incluso se mantiene aunque hayas retirado ya la venda. Y respecto al color, pues da igual que sea azul, da igual que sea rosa o que sea marrón, salvo la parte de cromoterapia que defienden algunos, pero sí que es cierto que si colocamos la venda para mejorar la propiocepción de una zona porque queremos acordarnos de dónde está, pues un color más llamativo nos va a hacer centrar más la atención sobre él. Pero salvo eso, las características de la venda son iguales en el color azul, en el color rojo o el que sea. Y nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo y recordad que si queréis ponerla, que os ponga un profesional o por lo menos que os explique cómo ponerla, que no hace falta vendarse como una momia. Muchas gracias.